Con la opinión, hoy es miércoles 21 de enero y amanecemos hablando de la crisis en la salud. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros en Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. La nueva EPS, la más grande del país, tiene más de 11 millones de afiliados y desde hace más de un año es controlada por el gobierno. No tiene plata para atender a los pacientes y menos para pagar las deudas. Esta EPS, la más grande de Colombia, tiene embargados más de 2.100.000 millones de pesos por parte de 3 juzgados, 2 en Yopal, 1 en Bogotá, que pone en serios aprietos a sus casi 12 millones de afiliados. No es la única causa. La crisis de la nueva EPS viene de tiempo atrás y se ha agravado, según han dicho todos los actores del sistema, luego de la intervención del gobierno. Esta mañana el sistema de salud enfrenta la peor crisis por culpa de la nueva EPS, que se quedó sin flujo de caja por orden de estos juzgados que han ordenado el embargo de sus cuentas en respuesta a demandas de casi 100 clínicas y hospitales privados que exigen que la EPS les pague. Así las cosas, la nueva EPS no tiene cómo pagar ni cómo funcionar. Hoy solo depende del giro directo mensual que le hace el gobierno, pero que es mínimo e insuficiente para mantener su operación. Esta no es la primera vez que le embargan las cuentas a la nueva EPS, pero sí es el embargo más alto que ahora se reporta. El año pasado estaban embargados 442.000 millones de pesos. En noviembre se duplicó el embargo, fueron 887.000 millones y ahora estamos en 2,1 billones de pesos. Quiere decir que la crisis evidentemente viene creciendo de manera exponencial. Los interventores de la nueva EPS alegan que la plata embargada es de la unidad de pago por capitación y que eso debería ser inembargable. Sin embargo, los jueces protegieron los derechos de las IPS o clínicas, que son las que han entablado esas demandas. Ante esta crisis, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sigue de gira por el país amenazando a los hospitales. De la arremetida contra el hospital de Itagüí pasamos ahora a la advertencia del ministro en Santander. Dijo que si no hacen lo que él ordenó para formalizar a los trabajadores, va a intervenir el Hospital Universitario de Santander. Y las amenazas del ministro pasaron a los hechos, a investigaciones e inspecciones. No es casualidad que luego de que el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí llorara espontáneamente en una rueda de prensa porque hace 4 meses no puede pagarles a sus empleados, en las últimas horas la Superintendencia de Salud adelantó una auditoría de última hora en ese centro médico. Y allí encontró diferentes elementos que son parte de esta auditoría. El gobierno tiene la tesis de que este hospital, el San Rafael de Itagüí, es un hospital corrupto. No hay pruebas de eso y por eso se adelantó esta auditoría de última hora que podría desembocar en sanciones. Esta mañana no solamente lloran los que el ministro llama ricos, que no lo son, de los hospitales en el país. En Santander, en Cali, en el Valle, en Antioquia, los pacientes ricos y pobres que necesitan un medicamento, una cita o una cirugía, alguien que los atienda a ellos y a sus familias. En segundo, les contaré sobre el nuevo ministro de la Igualdad en reemplazo del polémico Juan Carlos Florián. Fue elegido Alfredo Acosta Zapata. Esta madrugada fue publicada su hoja de vida en la página de Presidencia. Es este hombre, Acosta Zapata, desde hace 14 años, el coordinador nacional de la UNIC, de la poderosa Organización Nacional Indígena de Colombia. Fue incluso coordinador de la Guardia Indígena. No tiene experiencia en el sector público, pero tiene mucho poder porque, como les digo, organiza 60.000 guardias de todos los resguardos en Colombia. Esta mañana su hoja de vida fue publicada por la Presidencia. Su máximo nivel de estudio acreditado es el de bachiller. Y hablando del gobierno, oficialmente redujo el salario de los congresistas. En la práctica es la eliminación de una prima de servicio, prima especial, que estaban recibiendo los congresistas de cerca de 17 millones de pesos mensuales. El decreto fue firmado por el presidente y se aplicará solo, y este detalle no es menor, a partir del próximo 20 de julio. Quiere decir que el recorte no es para el actual Congreso, sino para quienes sean elegidos el próximo 8 de marzo. Así las cosas, el salario de un congresista pasará de 52 millones de pesos al mes a casi 36 millones. Al Congreso que elijan los colombianos el 8 de marzo le pagarán 12.400.000 pesos de salario básico y 22.100.000 pesos de gastos de representación. El decreto fue firmado en estos días de campaña política y el presidente Petro aprovechó para pasarle la cuenta de cobro al Congreso por no aprobar sus reformas. Dijo que como esos congresistas se la pasan aprobando reformas tributarias, dice él, contra los pobres, y de las reformas que le ponen impuesto a los ricos, entonces, dice el presidente, considera que lo justo era bajar el sueldo por decreto, y lo hace finalizando su mandato
y lo hace seguramente con fines electorales. El otro decreto por ahora publicado para comentarios es el del Ministerio de Hacienda, con el que el gobierno quiere limitar las inversiones que hacen los fondos privados de pensiones en el exterior y obligarlos a priorizar las inversiones en Colombia. El decreto pretende obligar a las AFP, a las administradoras de fondos de pensiones, a traer a Colombia los ahorros pensionales que tienen en el exterior para diversificar su portafolio y donde han conseguido, y esto es muy importante, la mejor rentabilidad para sus afiliados. El borrador de decreto establece, por ejemplo, que 3 años después de su firma, el límite de inversiones en el exterior de esas AFP sería del 35%, en 5 años cae al 30%, es decir, que en ese plazo los fondos privados tendrían que repatriar esos recursos, repito, del bolsillo de los colombianos. Hablando de política, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, insiste en la promoción de una tercera consulta interpartidista hacia la presidencia el próximo 8 de marzo. Invitó sorpresivamente a Sergio Fajardo, que ya dijo que no quiere consultas. Invitó a Maurice Armitage, el exalcalde de Cali, que le dijo que no, a Luis Carlos Reyes y a Juan Fernando Cristo, que, como diría el refrán popular, está entre la rubia y la morena. Cristo, ministro de este gobierno, ministro del Interior, también fue invitado a la consulta del Pacto Histórico. Ayer, de hecho, se reunió con Iván Cepeda, con Roy Barreras y con Camilo Romero, así que no ha tomado ninguna determinación. Eso lo confirmó anoche el ex embajador Barreras en un evento, en un acto, mientras en Kennedy estaba Iván Cepeda pronunciando un discurso. Curiosamente, el doctor Cepeda desde hace semanas solamente da discursos y no atiende las preguntas directas de los medios de comunicación. Informa la registraduría que para proteger el derecho del voto secreto, las consultas de precandidatos presidenciales serán en un solo tarjetón, en el que la gente deberá votar solo una vez para evitar que el voto sea inválido. Es decir, que le entregarán el tarjetón para Senado, para Cámara, y también le entregarán el tarjetón de las consultas, uno solo, y usted decidirá si vota o no. Y si vota por cuál de las consultas estará depositando su voto. El CNE, al menos su presidente Cristian Quirós, dice que no está de acuerdo con esa determinación, que ya tomó la registraduría. Ahí estamos viendo el modelo de la tarjeta electoral con 3 consultas, modelo tipo de la registraduría. Y ya les voy a contar las consecuencias de declarar desierta la licitación para la construcción de la segunda línea del metro de Bogotá, de Engativá a Chapinero. No hubo propuestas, el alcalde Galán tuvo que declararla desierta y anuncia una nueva licitación a partir de febrero. Esto provocará al menos un año más de retraso en la segunda línea, pero no afecta a la primera, que ya está en construcción y que se entregaría en el 2028. Esta mañana, hablando de noticias del mundo, es esperado el presidente Donald Trump en Davos, en el Foro Económico Mundial, en medio de una muy dura confrontación por Groenlandia. Les hablaré de los 2 accidentes ferroviarios de las últimas horas en España y les hablaré de fútbol. Esta noche hay partido final de la Superliga en Colombia entre Santa Fe y Junior en el Estadio El Campín a las 7:30 de la noche. Como siempre, es un gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana y 9 minutos. Vamos a continuación con lo más importante de Colombia y el mundo en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. El dinero que nos deben está en 53 mil millones de pesos de Nueva EPS y 103 mil millones de pesos de Sabia Salud EPS. Nueva EPS informó que enfrenta embargos judiciales por más de 2,1 billones de pesos, ordenados por 4 juzgados del país, lo que afecta su operación y el flujo de los recursos para la prestación de servicios de salud. La entidad señaló que los fondos retenidos, equivalentes a cerca de un mes de operación, limitan su capacidad de pago a prestadores y gestores farmacéuticos. Se adueñaron de esto. Oye, ¿cuántos funcionarios hay aquí? Aquí hay más de 1.000 trabajadores, ¿sí o no? Aquí hay 2.000. Durante una visita a Bucaramanga, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó una advertencia al Hospital Universitario de Santander por incumplir acuerdos con el gobierno. El ministro cuestionó la falta de avances en la formalización laboral de cerca de 2.000 trabajadores y en la ejecución de más de 33 mil millones de pesos asignados al hospital. Esto dijo el ministro Jaramillo. Pero yo no vengo a hacer el payaso de nadie. Yo hoy aquí de estas 9 veo que no hay ningún interés de solucionar este problema.
En medio de la polémica por las declaraciones del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y las denuncias de directivos del Hospital San Rafael del municipio de Itagüí por la grave crisis financiera que atraviesa, entes de control ya iniciaron acciones para verificar la realidad de este centro asistencial. Por eso en la tarde de este martes 20 de enero, una comisión de la Superintendencia de Salud visitó el hospital. Según pudo conocer extraoficialmente Blue Radio, durante la diligencia el organismo de control, además de estados financieros, verificó asuntos como las capacidades locativas e insumos con los que actualmente este lugar atiende a pacientes especialmente del sur del Valle de Aburrá. El gobierno ha considerado que es excesivo el salario para los congresistas, que no se ajusta a lo que un colombiano promedio gana o un salario mínimo. El gobierno redujo el salario a los congresistas con un decreto que elimina la prima de servicios de 16.9 millones de pesos mensualmente a partir del 20 de julio. Por lo que la base de liquidación del salario de un congresista pasaría de 51.512.447 pesos a 35.255.268 pesos. Desde la oposición calificaron esta decisión del gobierno como una medida populista. El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. El gobierno de Gustavo Petro es chambón y populista porque elimina la prima de congresistas, pero le difiere a 5 o 6 meses después de tomar la decisión. El país exige que esa decisión se tome inmediatamente. La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano. En este punto es una medida de equidad. No, esto no va a solucionar el hueco fiscal, esto no es de un déficit. Anoche el gobierno nacional publicó un borrador de decreto con el cual se busca repatriar una parte de los recursos que hoy están invertidos en el exterior por los fondos privados de pensiones. Es decir, según este borrador publicado, que en 2031 cada uno de los 4 fondos de pensión privados que hoy operan en Colombia deben tener invertido en el exterior máximo el 30% de los ahorros y el 70% deberá estar en el mercado colombiano. Esto implicaría que deben traer al país al menos un 20% más, porque actualmente la fórmula es del 50-50. Durante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, la Registraduría Nacional presentó el formato de la tarjeta para las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo. Se confirmó que habrá una sola para todas las consultas, la del Pacto Amplio, la Gran Consulta, y el formato contempla una tercera que podrían conformar la exalcaldesa Claudia López, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo y Sergio Fajardo. En ese documento los ciudadanos deberán marcar una única opción, pues hacerlo en más de una casilla anulará el voto. Habla el presidente del CNE, Cristian Quirós. Porque es la primera vez en la historia que vamos a tener en una misma tarjeta las 2 consultas. Lo que necesitamos es que las personas tengan la posibilidad de tener claro cómo se va a hacer ese proceso. La preocupación mía es el tiempo de capacitación que tenemos para poder llegarle a todo el pueblo colombiano, que sepa que van a poder participar, pero la pedagogía de cómo se va a marcar es fundamental para que no haya muchos votos nulos y no válidos. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, busca que el próximo 3 de marzo haya una tercera consulta en la que estén personas como Juan Fernando Cristo, Mauricio Armitage y Sergio Fajardo. La mayoría de los colombianos estamos buscando una alternativa a ese odio, esa peleadera, ese saboteo. Eso necesita una tercera consulta. He invitado a esa propuesta a Juan Fernando Cristo, a Mauricio Armitage y a Sergio Fajardo. Personas todas que hemos gobernado con decencia, sin corrupción y logrando los resultados que nos propusimos para la gente. Espero que Sergio cambie de opinión y acepte venir a esta consulta. Pero en todo caso creo que debemos hacer la consulta con él o sin él. Armitage fue el primero en cerrar la posibilidad de entrar a esta consulta. Alfredo Acosta Zapata fue designado como nuevo ministro de la Igualdad en reemplazo de Juan Carlos Florián. Carece de experiencia en el sector público, aunque acumula 14 años de trabajo en la Organización Nacional Indígena de Colombia. La representante de la Cámara, Catherine Miranda. El señor Alfredo Acosta acredita en materia de formación académica únicamente el bachillerato. Es toda su formación, no tiene estudios técnicos, no tiene estudios tecnológicos. Las víctimas de la extinta guerrilla de las FARC exigieron a la JEP una intervención, señalando que los compromisos de reparación asumidos por los excombatientes no se han materializado y que el proceso ha priorizado la financiación de los responsables. El general en retiro, Luis Mendieta Ovalle. Las víctimas desde el tiempo del presidente Santos y durante toda la institucionalidad y la implementación del proceso de paz, las que causaron los integrantes de la FARC,
han sido las que se les ha vulnerado todos los derechos y no se les ha tenido en cuenta en esos temas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Desde la alcaldía de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galana confirmó que se declara desierto el proceso de licitación para la construcción de la línea 2 del metro de Bogotá. Confirma el mandatario que esto se da tras una comunicación del grupo SACIR, el grupo español interesado en la licitación, ya que en medio de un comunicado confirmaron que definitivamente retiraban la propuesta. Para la fecha del martes 20 de enero era el plazo para presentar las propuestas. Se vencía el plazo para que se presentaran propuestas para la construcción de la línea 2 del metro de Bogotá. Debemos informar en esta mañana que no se recibieron propuestas de parte de los consorcios que estaban habilitados, precalificados para presentar propuestas. La empresa Metro no recibió propuestas. La línea 2 del metro continúa. Es más, vamos a abrir licitación pública internacional en el mes de febrero. Rodríguez informó los primeros ingresos del acuerdo de suministro de 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, anunciado por Trump tras la captura de Nicolás Maduro. Debemos informar que han ingresado recursos producto de la venta del petróleo y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. 6189, aquí era Charime. Hola, Tocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Ya te veo. Pues sí, un nuevo accidente ferroviario en España se ha cobrado la vida de un maquinista en prácticas en la provincia de Barcelona, cuando un muro cayó en el convoy de cercanías en el que se encontraba asistiendo a una actividad de formación. Este nuevo accidente ha dejado 37 heridos, 5 de ellos graves. También hoy se han conocido las conversaciones que sostuvo el maquinista del tren Iryo, que descarriló en Córdoba el pasado domingo con el Centro de Control de Tráfico Ferroviario en Madrid. Esta tarde, Luis Díaz, después de estar sancionado 2 fechas, vuelve a jugar con el Bayern Múnich para la UEFA Champions League. Hubo protagonismo colombiano en el Sporting de Lisboa. Luis Suárez marcó un doblete y acerca a su equipo a los cuartos de final. Y esta noche, en Bogotá, se jugará el partido de vuelta de la Superliga. Entre Santa Fe y Junior está el campeón. Estás escuchando Blue Radio. 1:32 en Colombia, Santiago.